Buenos días, es un privilegio tener la oportunidad hoy de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y digo privilegio porque esto no es algo que hago por mi propia capacidad, sino por el poder, la misericordia y la gracia de Dios que nos permite estudiar la palabra, leerla, aplicarla y compartirla. Y digo esto porque es algo de lo que vamos a hablar un poco hoy acerca de cómo esto es el poder de Dios obrando en nosotros. El mensaje o el tema de hoy se llama, por decirlo así, Jesús sana al siervo del centurión. Y vamos a leer el texto de Lucas 7, del 1 al 10, que cuenta esa historia. Dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras, al pueblo que le oía se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que le viniera y le salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Una de las primeras cosas que quiero compartir un poquito y que podemos tomar en cuenta es la ubicación de esto. Todo esto se da en Capernaum. Capernaum en el griego significa, en hebreo, perdón, significa villa de Nahum. Y de hecho el nombre Nahum significa compasión. Y creo que esto es importante porque creemos que el Señor es soberano y Él mismo ha permitido hasta los nombres de estas cosas, ¿verdad? Y creo que aquí tiene un significado porque entendemos por compasión lo siguiente: sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Jesús extendió Dios extendió su compasión a través de Jesús en este lugar por medio de, perdón, por medio de hacer muchos milagros y enseñanzas en este lugar. Capernaum fue el lugar de Pedro, de Andrés, fue donde Mateo recibió su llamado al apostolado. Y sin embargo, a pesar de los muchos sermones y muchos milagros que el Señor hizo ahí, inclusive algunos le reconocían como su ciudad, inclusive a Capernaum, sabemos que es un pueblo que en su mayoría se negó a arrepentirse por lo que Jesús predijo. La ciudad fue completamente destruida luego, al punto en que ni siquiera a ciencia cierta sabemos hoy dónde está esa ciudad. En la Biblia encontramos los siguientes pasajes acerca de Capernaum. En Mateo 11, 23 al 24 dice, ¿y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hizo entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. En Mateo 4, 16 dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Todo esto fue con respecto a Capernaum. Entonces, sabemos que se hicieron muchas señales que el Señor brilló con su poder en Capernaum, y esto no fue por lo santa que era la ciudad. Esto fue más en relación a la compasión que el Señor mostró sobre esta ciudad. Y ahora pasamos a que en este lugar, ¿verdad? Que no era precisamente una ciudad santa, había cierto centurión. Ahora, ¿qué es un centurión? A ver. Así se ve, ¿verdad? Y tal vez ahora con la imagen ustedes pueden como visualizar un poquito mejor la apariencia y tal vez lo recordarán hasta de películas de Semana Santa, generalmente como una figura negativa, ¿verdad? Ahora, un centurión, lo que es un militar romano que comandaba una centuria. A pesar de que lleva el nombre de centuria,
en realidad lo trae por una tradición de un orden civil que tenía el Imperio Romano, pero en realidad en este punto lo que más o menos manejaban los centuriones eran grupos de 30, 80 personas, generalmente 80. Es, es solo un dato, digamos, interesante para saber y lo bonito que es estudiar, ¿verdad? Porque es lógico que uno diga, centuriones, 100 soldados, pero en este caso realmente no superaba los 80 soldados. Pero más importante que eso es que eran personas respetadas y temidas, como soldados profesionales que eran del gran imperio. Su labor como centuriones, en su labor como centuriones ellos tenían personas que trabajaban para ellos, era una autoridad sobre diferentes personas y tenían diferentes cosas que ellos podían ejecutar, digamos, como autoridad. Los historiadores expertos en el mundo militar consideran que el centurión tenía un papel fundamental porque su función consistía en imponer disciplina y eficacia en las tropas, especialmente en el campo de batalla. Los centuriones no llegaban a ese puesto por lotería, por decirlo así, sino que eran unas personas que adquirían su posición con base en el mérito y con base en sus logros, siendo elegido entre los soldados como los que se destacaban entre las batallas y por estos logros o por esta demostración que ellos hacían de su capacidad, conseguían alcanzar ese puesto, ¿verdad? No era algo que requería esfuerzo y que era casi como un reconocimiento de su capacidad, ¿verdad? Y por otra parte hay otros requisitos, eran personas letradas, eran personas que tenían que saber leer, escribir, tenían que ser mayores de 30 años y era muy importante que se les acreditara como personas que eran capaces de llevar a cabo ese rol. Una de las cosas que los caracterizaba muchísimo, ¿verdad? Como pueden ver en su vitis, se llama esta vara que tenían, era realmente una imagen bastante intimidante, ¿verdad? La de un centurión, parte de todo su armadura, ¿verdad? Que probablemente también tenían que tener cierta fuerza para llevar y todo siendo soldados, tenía esta vara que era como ese símbolo que ellos tenían de que ellos estaban autorizados de pegar a sus subordinados con esta vara para ejercer disciplina. Entonces podemos ver que es una figura bastante intimidante y una figura autorizada por su cultura y por sus mandatarios para inclusive tener una actitud prepotente, ¿verdad? Que inclusive hasta algunos podrían decir que esto favorecía su capacidad de liderar, ¿verdad? Y era de por sí la imagen que daba el Imperio Romano ante sus adversarios, si fuera el caso, ¿verdad? Que somos más fuertes, somos más poderosos y era parte de lo que tenía que transmitir, ¿verdad? Una persona de estas. Entonces, entendemos esto, un centurión no era un hombre cualquiera. En esta sociedad era un hombre de autoridad del imperio dominante de la época y que había conseguido ese puesto por mérito y que tenía el perfil de un hombre, el perfil de un hombre que era bien visto para su cultura, digamos, el que él pudiera jactarse de su posición, sus logros y su poder, era parte de esa cultura. Ahora, lo que sabemos de esta historia, lo que nos dice el texto es que Jesús queda asombrado, ya que no había visto una fe como esta en todo Israel. Y ya desde aquí empieza como a ser un poco impactante conociendo quién es Él y considerar que el Señor queda asombrado de tal personaje considerando solamente su posición, ¿verdad? Esto nos debe asombrar a nosotros porque en realidad en los evangelios lo que vemos normalmente es a Jesús hacer algo y las otras personas asombradas acerca de lo que Jesús hizo. Y no es normal que Jesús se asombre por lo que hace una persona. De hecho, la palabra que se utiliza aquí para asombro, que también se traduce como maravillarse, es la palabra taumasó. Y solamente se menciona el asombro de Jesús con esta palabra en otra ocasión en el Nuevo Testamento, y es con respecto a la incredulidad de las personas en Nazaret. De hecho, el versículo está en Marco y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos, es esa misma palabra.
estaba asombrado de la incredulidad. Por lo tanto, podemos señalar que en ambos acontecimientos, el asombro, en ambos acontecimientos de asombro, son relativos a la fe que manifestaron las personas. Y quiero señalar rápidamente la definición de fe que nos da la palabra en el capítulo de Hebreos 1:1 y dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No sé ustedes, pero yo ciertamente no quiero asombrar, digamos, al Señor con mi incredulidad. Y espero que ustedes tampoco, la verdad. Vamos a estudiar un poco qué determina la calidad de la fe del centurión que podemos aprender de él en la aplicación de nuestra propia fe. Repasamos primero el lugar donde estaba el centurión y cuál era la descripción de su posición, porque considero que tiene un papel relevante en el asombro que su fe produce en Jesús. Ahora vamos a repasar en el orden del pasaje la fe del centurión. Lo primero que vamos a resaltar es la situación por la cual el centurión va a pedir. Dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Acá vemos un carácter amoroso de parte del centurión, a pesar de su posición y su liderazgo, que ya conocemos un poco mejor. Él no menosprecia a su siervo, sino que le aprecia mucho. Leyendo un poco sobre la historia de los romanos, esto no era común, no era necesariamente común. De hecho, inclusive hay personas o hay figuras que sobresalieron en la historia de los romanos por su severidad con la gente, y que, digamos, pasaron a la historia de ser como famosos por el temor. Inclusive, si no recuerdo mal, hay una persona que no recuerdo su nombre, pero que pasó a la historia porque fue tal el abuso que ejerció que produjo rebelión hacia él, porque era un exceso, ¿verdad?, de agresión sobre sus subordinados. Entonces podemos ver que ya esto nos indica algo acerca de ese centurión que es bastante particular. También históricamente es esto: la ley romana definió a un esclavo como una herramienta viva. Para que se hagan una idea de esto, no tenía derechos. Su amo le podía maltratar si quería. Y un escritor romano recomendaba a los terratenientes que pasaran revisión de sus utensilios y herramientas todos los años, y que tiren las que ya están viejas y no sirven, hablando de objetos, y que hagan lo mismo con los esclavos. O sea, para que me entiendan, la orden, por decirlo así, de parte de los mandatarios más altos son iguales a una cuchara, son iguales a un cuchillo, a un serrucho viejo. Si no sirve, bótelo, ¿verdad? Y era corriente abandonar a los esclavos para que se murieran cuando no rendían en el trabajo. Sin embargo, una vez más, la actitud del centurión no era la normal. En el siguiente pasaje dice: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Algo primero que quiero señalar aquí es que el pasaje nos dice que el centurión oyó hablar de Jesús. No dice que lo haya visto, no dice que lo conocía, dice que oyó hablar de él. Y esto ya nos empieza a dar como una visión positiva, ¿verdad?, de la fe de este hombre, porque no está creyendo porque vio, probó, no, oyó hablar de Jesús. Y aquí también es importante, ya conociendo su autoridad, que nosotros consideremos que este hombre tenía la autoridad para hacer que sus soldados fueran y le trajeran a Jesús. O sea, él podía mandarle a sus soldados: quiero que me traigan a Jesús aquí porque quiero algo, ¿verdad? Y le hubieran tenido que obedecer. No sé cómo hubiera salido esa historia, pero eso no fue lo que sucedió. Dice: el centurión, sin embargo, tuvo reverencia, ¿verdad?, de pedirle que viniera, y lo hizo a través de los ancianos judíos. Aquí podemos ver que le da la importancia y el lugar que tenían a estos ancianos por ser judíos por encima de su autoridad como servidor del Imperio Romano. O sea, pudiendo haber demandado que se lo trajeran, él fue y pidió, y se lo pidió a los ancianos judíos, reconociendo su posición, ¿verdad? Generalizando bastante la situación de la época, si los judíos despreciaban a los gentiles odiaban a los judíos. El antisemitismo no es nada nuevo, y los romanos decían que los judíos eran una raza asquerosa y consideraban su religión como una superstición bárbara, y hablaban del odio que tenían los judíos a toda la raza humana.
Es verdad que muchos gentiles cansados de los muchos dioses y de la baja moralidad que ofrecía el paganismo habían aceptado la doctrina judía de un solo Dios y la ética judía austera, pero el trasfondo de este relato implica un sincero lazo de amistad entre el centurión y los judíos. Y desde aquí ya podemos reconocer la humildad y la reverencia de parte del centurión a Jesús y a quienes reconoce como su pueblo. Además de solo haber escuchado de Jesús, ha creído que Él tiene el poder sobre la vida como para salvar, en este caso, a una persona de una enfermedad, a su siervo. Así que podemos ver un reconocimiento de parte del centurión también del poder y de la autoridad que tiene Jesús. En el siguiente pasaje dice: cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno que le concedas esto. Ok, en estos pasajes se nos refuerza sobre el centurión tanto el carácter amoroso como el de reverencia. O sea, ahora sabemos que no solo ama a su siervo, sino que también los ancianos se consideran amados por él. Y ahí podemos como reforzar la idea de esa relación más profunda entre ellos. Un centurión tenía la labor, por ejemplo, de la potestad de dirigir construcciones como puentes, calles y cosas entre otros lugares en la ciudad donde estaban ubicados. Sin embargo, no tenían un mandato ni un deber de edificarle una sinagoga a los judíos. Ahora, si era algo aprobado por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano aprobaba que existiera como religión y ellos lo veían como una herramienta práctica para tener a la gente como domada, como para que la gente estuviera tranquila. Entonces, tampoco estaba yendo él en contra de su autoridad haciendo la sinagoga, pero no estaba obligado a hacerlo, ¿verdad? Quedaba a criterio de él, y en este caso sabemos que lo hizo, ¿verdad? Que dispuso de sus recursos y de su posición para hacer un bien al pueblo judío y a estos ancianos, ¿verdad? Ahora, en el siguiente pasaje, vemos que dice: Jesús iba con ellos, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Según la ley judía, un judío no podía entrar en la casa de un gentil porque todas las casas de los gentiles eran inmundas. De acuerdo con el pasaje, el centurión no solamente conoce esto, sino que también respeta y considera las creencias judías por encima de su autoridad humana como centurión. Y no solo lo manifiesta en este pedido de que no entre a su casa, sino que también reconoce en que su autoridad es sobre los soldados, pero que la autoridad que Jesús tiene es sobre la vida y capaz de hacer que su siervo sea sano solamente con decirlo, ¿verdad? Entonces, en el texto podemos ver también que se refiere a Jesús como Señor, por lo cual esto es un indicador de que quizá solamente no está respetando a los judíos, sino que podríamos pensar que él mismo comparte creencias de ellos y que está reconociendo a Jesús por quien es. Puede ser que también conociendo y sabiendo, se los voy a poner así: puede ser que lo esté haciendo solamente porque quiere su milagro para su siervo, ¿verdad? Sin embargo, está creyendo que el Señor lo puede hacer y está presentando reverencia hacia Él. Entonces, sea que estuviera reconociéndolo como que Jesús es el Hijo de Dios o no, o que solo está siendo respetuoso para conseguir su milagro, lo que sí podemos saber es que, a pesar de reconocerse como indigno delante de Jesús, no consideró su indignidad como un obstáculo para que la bondad y el poder de Dios obraran a favor de su petición. Voy a recordarles algo. Los ancianos dijeron que
que este hombre era digno porque les había construido una sinagoga. Sin embargo, esto es algo que dicen los ancianos judíos. Nunca tenemos un recuento de que el centurión diga, Señor, soy digno porque te construí esto. No, eso fue un argumento que usaron los judíos. Y él, en vez de apelar a esta buena obra, por ejemplo, la de la construcción del templo, apela al poder y a la bondad de Jesús para cumplir su petición. Este aspecto a mí me llama particularmente la atención porque indica una actitud o principio en los ancianos judíos que contrasta con la petición del centurión. Y este punto es importante porque el Señor en el siguiente versículo no solamente nos dirá que se asombra, ¿verdad? Sino que también hace justamente una comparación entre la fe que está hallando en Capernaum, ¿verdad? Que sabíamos que no era una tierra santa, ¿verdad? No era un lugar así muy lleno de luz, la luz era del Señor en ese lugar, y de parte de un centurión que ya vimos a quien servía, ¿verdad? Y la compara con la fe de que haya en Israel cuando responde. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, os digo que aún en Israel he hallado una fe tan grande. Aquí tengo que hacer un pequeñísimo paréntesis y una aclaración. Esta historia también es abarcada en el libro de Mateo. Y aquí, cuando uno primero compara las dos historias, puede haber una pequeña controversia, ¿verdad? Porque Mateo no menciona emisarios. Mateo lo describe como si nos podría parecer a nosotros que Mateo escribe que directamente el centurión fue a hablarle a Jesús. Y esto como que nos cambia la historia un poco acerca de la fe del hombre, ¿verdad? Como que es diferente que haya ido a que no haya ido, como que le agrega, ¿verdad? Pero lo que sucede es que en la cultura antigua, esto lo aprendí mejor en este proceso para compartir la palabra, se asume que al emisario como hablando de parte de quien lo envió. Y les voy a explicar esto. Es como similar a como puede suceder hoy en día en instancias como políticas, por ejemplo. Si un secretario de prensa comunica algo que el presidente dijo, el encabezado de la prensa no va a decir, el secretario de prensa dijo que el presidente dijo tal cosa, sino que va a decir, el presidente dijo tal cosa, ¿verdad? Y nosotros no sabemos necesariamente por qué medio lo dijo, porque realmente aquí lo que importa es lo que dijo el presidente. El secretario es solo un emisario. Entonces, esto es lo hermoso de leer la palabra completa y considerar todas las escrituras y no pasajes aislados, ¿verdad? Pero lo que podemos decir acerca de esta parte es que Lucas detalla el proceder del centurión y Mateo más bien detalla la respuesta de Jesús. Mateo sintetiza cómo el centurión pide y omite la parte que fue a través de unos emisarios porque culturalmente da lo mismo. Y Mateo más bien desarrolla un poco más la respuesta del Señor. Y vamos a repasar un momento qué es lo que dice ese pasaje de la respuesta. Este pasaje, es en Mateo 8, del 10 al 12. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Estas palabras que agrega Mateo nos ayudan a relacionar el tipo de fe tan grande que maravilló a Jesús con el reino de los cielos. Jesús aquí hace una referencia a quienes entrarán en el reino y a quienes no. Hace una comparación paralela de la fe que el centurión está mostrando, que no era judío, con los muchos que vendrán de oriente y occidente, contra la fe de los judíos en Israel, a quienes se les refiere acá como los hijos del reino. En otras palabras, está indicando que más allá de importar de dónde vengan, sean judíos o no, es por fe que entrarán al reino y no por ser dignos. No es por su linaje, no es por sus cosas que hayan hecho, es por fe, ¿verdad? Y pueden venir de todas partes. El Señor se maravilla, esto es importante, se maravilla de que personas conocidas como gentiles
a quienes no pertenecía a ningún pacto ni ninguna promesa, pudieran mostrar tanta certeza de recibir algo de Él y tal convicción de ver lo que esperaban sabiéndose indignos, y se maravilla de cuán poco creen los que pertenecen al pueblo que Él mismo ha forjado. Una nación que existe por la cobertura y protección que Él les ha dado, y sin embargo creen tener dignidad por sus obras, que queda evidenciado en cómo ellos defienden inclusive al centurión con el Señor para que les haga su milagro, para que le haga el milagro al centurión. Ahora, todo esto todavía se ve como muy como contextual para ellos, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? Bueno, empezando como por el aporte de Mateo a la historia, ¿verdad? Que hay buenas noticias para los gentiles como yo y los que me ven como gentiles también y me escuchan, porque el acceso al reino de Dios es por fe y no está condicionado a nuestra nacionalidad o linaje, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sin embargo, más directamente a lo que exclusivamente se abarca en Lucas 7, del 1 al 10, es importante que comprendamos cómo se relaciona y puede aplicar a nuestras vidas la calidad de fe que asombró a Jesús. Nos denominamos cristianos de acuerdo al Evangelio, implica que reconocemos una condición de necesidad. Estamos muertos en delitos y pecados, a lo cual necesitamos un milagro de Dios para salvarnos. Y la palabra nos enseña que ya Jesús murió por nuestros pecados y que somos salvos por gracia por medio de creer en Él. ¿Cómo podemos aplicar el tipo de fe que mostró el centurión a la fe que tenemos en Cristo para salvación? Amando a los demás como el centurión amó a los demás, haciendo cosas por los demás que demuestren nuestro amor hacia ellos, teniendo humildad y reverencia delante de Jesús, pero no creyendo que somos dignos por estas acciones buenas. Sabemos que a pesar de cuánta acción buena hagamos, en nosotros sigue habiendo pecado. La salvación no se recibe por algo bueno que hayamos hecho. Nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia, dice la palabra, delante del Señor. Las cosas buenas que hacemos. Sabiendo que somos indignos, los creyentes creemos que Él es poderoso, soberano, lleno de gracia y misericordioso para hacer la obra en nosotros. El último versículo de este relato en Lucas dice: cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Y Mateo dice: entonces Jesús dijo al centurión: vete, como has creído, así te sea hecho. El criado fue sanado y en esa misma hora. Así como el centurión creyó, le fue hecho. El centurión creyó, pero quien hizo el milagro fue Jesús. Y es más que evidente en el relato que el digno es Jesús y no el centurión. Así que toda la gloria es para Jesús. De la misma manera somos salvos y de la misma manera deben ser presentadas cualesquiera que sean nuestras peticiones delante del Señor, con actitud de humildad y reverencia, amando a nuestros hermanos porque es lo que corresponde y esperando una respuesta no porque yo merezca algo de Él, porque yo haya hecho algo, sino más bien reconociendo su poder, su soberanía, su gracia, su misericordia, mostrada centralmente a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no sufrió en nuestro lugar porque fuéramos dignos de que lo hiciera, lo hizo porque Él es bueno. Al final, la gran fe del centurión se trata de un hombre que reconoce su indignidad y exalta el poder, la soberanía y la bondad del Señor por encima de él. La gloria no es para el centurión, la gloria es para Jesús. Esto maravilló a Jesús. De alguien que no proviene de ningún pueblo, con ninguna promesa, con nada que le favorezca a él pensar que por su dignidad o por quien él sea, él merece recibir algo bueno de Dios. Y no es cualquiera, porque de acuerdo a su cultura, él pareciera que pudiera ser digno, y sin embargo, no manifiesta eso en su comportamiento, en su manera de actuar. Ahora, si realmente nosotros creemos que podemos perseguir una vida santa, creemos que podemos serle agradable a Dios, serle agradables a Dios porque le pedimos, voy de nuevo, perdón.
Ahora, esto lo escribí para ustedes con mucho amor en mi tiempo aparte. Ahora, si realmente le creemos, creemos que podemos perseguir una vida santa. ¿Por qué? Creemos que podemos serle agradables porque le pedimos con una fe como esta, creyendo que recibiremos de Él que se haga este milagro en nosotros, de que nosotros siendo malos podamos vivir vidas buenas, y esto por Él, en Él y para Él. No podemos seguir viviendo pensando en lo difícil que es para nosotros vivir vidas santas. Esto está fuera de cuestionamiento. Para usted y para mí no es difícil, es imposible. ¿Sí? Así como es imposible para el centurión sanar a este hombre. Pero para que sea posible vivir en santidad, lo que debemos de creer es que para Él no es imposible. Y de hecho, Él ya hizo lo necesario para que esto se manifieste. Y se manifiesta en los que lo creen. Y cuando esto se manifiesta en los que le creen, Dios es glorificado. Su poder se evidencia en nosotros, su amor y su gracia en los que creen. Entonces, repito una vez más la lección que nos da el pasaje del centurión. Al final, la fe del centurión se trata de un hombre que reconoce su indignidad y exalta el poder, la soberanía y la bondad del Señor por encima de él y su condición. Y así como creyó, recibió. La gloria no es para el centurión, la gloria es para Jesús. Y esto es sencillo, pero nos cuesta creerlo, ¿sí? Primero nos cuesta mucho reconocer esa indignidad en nosotros por el pecado que hay. Y luego si la reconocemos nos cuesta un montón creer que Jesús ya hizo algo y que Jesús nos ama y que su bondad se puede manifestar en nosotros siendo malos. Pero justamente de eso se trata el Evangelio y de eso se trata que somos cristianos. Porque no creemos en nosotros mismos, sino que creemos en Cristo y en su obra por nosotros y en las implicaciones que eso tiene para nosotros. Y tal vez no quiero dejarlo ahí, hay más cosas que podemos hablar de esto. Este pasaje de la fe, de creer y de nuestro rol en medio de eso se abre a muchas cosas. Y quiero que sepan, invitarlos también a que como comunidad los jueves tendemos, luego de que se da el mensaje del domingo, tenemos un espacio donde nos adentramos un poco más, las personas se conectan por medio de Zoom y comparten sus preguntas y nos edificamos unos a otros acerca de este tema, y esto continúa. Entonces los invito a que si hay alguna persona viendo esto interesada, que no es parte de la comunidad y le gustaría participar, escuchar, puede quedarse ahí nada más calladito también y viendo, si no le gusta tanto hablar, pero es muy edificante. Nos puede pedir la información y nosotros le podemos facilitar ese link para la reunión, y sería el jueves a las 7, y sería hermoso poder seguir compartiendo de esta palabra tan poderosa que el Señor nos ha regalado, y esta historia del centurión que nos enseña cómo creer en Él. Muchas gracias.